Bueno, muy buenas noches a todos. Queremos pedirles primero disculpas. Hemos tenido algunos problemas técnicos en la conexión a Internet, pero ya están solucionados. Algunos están en la plataforma Zoom y algunos ya pueden seguirnos a través del canal habilitado en Facebook, ¿no? Hoy día, primero darles la bienvenida y señalar que vamos a tratar una conferencia virtual que, que el PCIR ha preparado para todos en relación a la resiliencia que el sector eléctrico en estos tiempos de COVID, ¿no? Y esta conferencia lo que trata de hacer es complementar esta última conferencia que sostuvimos con los países vecinos, donde pudimos observar y hacer un análisis comparativo de los impactos y los problemas y las propuestas de solución que se han llevado a cabo en el sector eléctrico en los países que vimos en el webinar anterior, ¿no? Esta vez tenemos a Carlos Mario, que es nuestro vicepresidente de PECIER, como expositor. Dejo también a nuestro moderador, Miguel Cueva, para que pueda darle más detalles sobre esta presentación. Ahora sí creo que me escuchan todos. Bueno, creo que ya esperemos que los problemas técnicos se superen al 100%. Buenas noches con todos y simplemente para hacer la presentación que corresponde. El webinar de hoy lleva el título de Resiliencia eléctrica en tiempos del COVID-19. La resiliencia, pues, es esta capacidad que tenemos, ¿no?, para reconstruirnos y adaptarnos a una situación de crisis. Y el sector eléctrico no es ajeno a ello. Es por eso que hemos visto la conveniencia de continuar como ya lo mencionó Javier, con la exposición que se inició hace 2 semanas con la experiencia latinoamericana. Hoy día tenemos actores que participan en la cadena de suministro del sector eléctrico peruano. Tenemos un representante de la actividad de generación, el ingeniero Víctor Tejada Mendoza, por la empresa Calpa Generación, quien va a iniciar esta exposición. Víctor es actual director de operaciones de Calpa Generación, ingeniero mecánico con 35 años de experiencia en la industria y gran parte del sector en la ejecución de proyectos, operación y mantenimiento de centrales eléctricas. Ha sido ingeniero de desarrollo por IC Power, gerente de operaciones en la empresa Enersur, COO de GDF Suez Energy y jefe de turno en hilo Power Plant de Southern Peru Corporation, entre otros. Entonces doy pase a Víctor Tejada para que nos haga su disertación respecto a este tema que hoy día nos convoca. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. La siguiente lámina, por favor. Trabajo en Calpa Generación. Calpa Generación forma parte del grupo Inkia Energy. Nosotros tenemos presencia en Latinoamérica, en 9 países. Guatemala tenemos una compañía de distribución eléctrica. El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá. Gran presencia en Perú, como ven ustedes allí. Bolivia, Argentina y Chile. En total somos 2.100 colaboradores, capacidad instalada total 5.351 megawatts y 1.8 millones de clientes básicamente en Guatemala. Siguiente, por favor. Bien, en el mercado peruano estamos presentes a través de varias compañías que se muestran en la primera figura de aquí, a través de las empresas Termoselva, Orazul, Samay, Calpa, con un total de 2.906 megawatts, de los cuales tenemos una buena participación hidroeléctrica de 943 megavatios, que representa el 32% de nuestro portafolio. Luego con gas natural
de Camisea, como también de nuestras operaciones en Agua Tía, con 37 y 7% respectivamente. Y finalmente, con la planta de reserva fría, que está en el sur del Perú, con 708 megavatios, que es una planta dual, puede funcionar con gas natural, pero ahora está operando en caso de emergencia con diésel. Nuestra participación en el mercado peruano, a través de nuestras empresas que ya he mencionado, es del 22%. Ustedes pueden ver ahí respecto a los otros actores. Siguiente, por favor. Este cuadro muestra lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia. A mediados de marzo, si pueden ver en la gráfica superior, se nota en líneas rojas lo que se tenía previsto como programa semanal durante los meses de marzo y abril, y finalmente lo que ha ocurrido es lo que se muestra en la línea en color negro. Hay una disminución de la demanda de más o menos un 30%. En la parte inferior se muestran los gráficos de energía en los años desde el 2015 para adelante. Lógicamente, la energía para el año 2015 es la que se muestra en la línea inferior, y como ha venido ocurriendo en los últimos años, la demanda viene incrementándose año a año. Sin embargo, 2020, por el efecto de la pandemia, se puede notar allí que a partir de la semana 10 hubo una disminución radical del consumo de energía eléctrica, que ahora nos mantiene en los niveles que se muestran allí. Demanda de menos 30 y un nivel de consumo bastante importante, que incluso es menor a los que teníamos en el año 2015. Siguiente, por favor. Este es un cuadro interesante que muestra los países donde nosotros operamos y las diferentes estrategias que han tomado los gobiernos. En todos ellos está presente, la población ha sido afectada por el COVID-19. Sin embargo, notamos que si bien en la mayoría de países se han decretado estados de emergencia, estado de excepción, estado de calamidad pública, tiene diferentes nombres, salvo Nicaragua, que no ha hecho nada respecto a eso, por lo menos oficialmente. Y cada una de estas situaciones decretadas por los gobiernos ha tenido diferentes impactos en cuanto a los plazos de las restricciones, si hay cuarentena parcial o no hay cuarentena, distanciamiento social prácticamente en todos, multas a las personas que incumplen, y también el cierre de fronteras. El cierre de fronteras, por ejemplo, para nuestro país es completo, sin embargo, para países como Bolivia, El Salvador y Guatemala no lo es. Lo mismo para Panamá. Siguiente, por favor. Las medidas que la empresa en Perú ha tomado son básicamente las que están mostradas aquí. Tenemos la obligación como suministro esencial de mantener la continuidad confiable de nuestras operaciones, tanto para la producción de energía eléctrica como la producción de hidrocarburos. Y en ese sentido, nosotros hemos rápidamente reaccionado y nos hemos adaptado una vez que se decretaron el estado de emergencia, pero además también las diferentes medidas que se han venido dando conforme el gobierno ha ido decretándolas. Nuestro sistema de centro de control, por ejemplo, está centralizado en Lima, y son las únicas personas que están trabajando físicamente en nuestras oficinas de Lima. Todo el área administrativa está haciendo trabajo remoto. Nuestro sistema de control es muy importante porque centraliza toda la información que viene de nuestras plantas y tiene también permanente contacto con nuestros clientes, pero además también con el centro de control del COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema, para los despachos de nuestras plantas. Además de eso,
En plantas, rápidamente tuvimos que pasar a un esquema de operación y mantenimiento con mínimo personal para enfrentar los mantenimientos que eran críticos y de emergencia y postergar aquellos que podríamos postergar. Finalmente, hemos también tenido que adecuarnos a las diferentes normativas que salieron respecto, por ejemplo, al grupo de riesgo y personal de riesgo. Entonces, todas aquellas personas mayores de 60 años o que tienen asma y diabetes han tenido que ser separadas y en lo posible, porque no se puede hacer al 100%, están trabajando algunos de ellos desde casa, en trabajo remoto. Siguiente, por favor. Bien, un poco de detalle de lo que se ha estado realizando, porque claro, cuando hay el estado de emergencia como el que estamos viviendo, el tránsito de personas es restringido, los servicios esenciales como nosotros podemos circular, pero lo hemos tenido que hacer con una serie de requisitos, tanto para los vehículos como permisos para las personas. Además, hemos tenido que adecuarnos para proteger a nuestro personal y exponerlo lo menos que se puede, lo más que se puede. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestros relevos y la rotación de grupos de trabajo en plantas la hemos realizado y la hemos cambiado y la hemos extendido. Y normalmente los hacíamos de 12x9 o 15x15, los hemos extendido hasta 30 días, en algunos casos hasta 40-41 días. Esto con la finalidad de evitar la exposición. El primer relevo después del 16 de marzo lo hemos realizado a mediados de abril y nos toca hacer el siguiente movimiento mediados de mayo. En todo esto, como lo mencioné, hay protocolos y controles para el traslado de los colaboradores y el reto fue trasladar un grupo significativo de gente que es alrededor de 100 personas desde las diferentes ciudades del país por tierra hasta las diferentes centrales que están ubicadas en Chota, Cajamarca, en Ancash, en Huallanca, en Pucallpa, en Mollendo, en Arequipa, en Huancavelica. Y los tramos largos han sido, por ejemplo, desde Cusco hasta Huancavelica o desde Piura hasta Pucallpa. Algunos traslados de estos han tomado 2 o 3 días. En plantas hemos reforzado el sistema de atención médica y además se le ha dotado de todos los equipos de protección, mascarillas, equipos de limpieza también, controles de temperatura establecidos por el médico diariamente. Algo que nos ha ayudado mucho en las centrales es aplicar todo lo que sabemos del lavado de manos, pero también mantener la distancia, de manera que, por ejemplo, todas las reuniones en las oficinas se han prohibido, 0 reuniones, se utiliza las computadoras y los teléfonos para comunicarse. Un tema muy importante relacionado con la intervención de las máquinas tiene que ver con los permisos de trabajo, que significa realizar las revisiones, el planeamiento previo para hacer el bloqueo y el etiquetado de los sistemas antes de intervenir. Todo esto se tiene que hacer con 0 papel, se tiene que hacer de manera electrónica, pero sin descuidar y manteniendo los altos estándares para evitar accidentes. Las intervenciones de mantenimiento las hacemos con grupos reducidos y bien identificados, de manera que si hay una cuadrilla de 4 personas, ellos inician a hacer los trabajos de mantenimiento en el ingreso de la guardia y se mantienen estas 4 personas realizando diferentes intervenciones en la maquinaria, pero sin mezclarlas con otros grupos de gente, de manera que si tenemos algún caso por allí, los podemos aislar de alguna forma. Tenemos controles también para el personal de planta, como para el personal que está en descanso en casas, del seguimiento de si tienen resfrío, si presentan algunos síntomas, para que los médicos vayan haciendo un control de la evolución. Esto lo llevamos diariamente. Felizmente hasta ahora los casos han sido esos, resfríos, catarros, dolores de garganta, a veces dolores musculares,
debido a temas que no son relacionados con el COVID. Hemos tenido sí un caso de una persona que estaba en descanso, que salió positivo, felizmente está ya recuperado, y en este próximo relevo, aparte de lo que ya mencioné, nosotros estamos trabajando con todo lo que está a nuestro alcance, por ejemplo, para realizar la prueba rápida antes del viaje, pero más que la prueba rápida es un diálogo constante y diario que se hace con los trabajadores para que 7 días antes hagan una cuarentena. Les pedimos una declaración jurada, ahí hacemos las preguntas de con quiénes viven, si tienen personas que tienen positivo en COVID, si salen, cada qué frecuencia salen, y aprovechamos ese espacio de hablar con ellos también para un poco transmitir de que tenemos que guardar la cuarentena y que si hay que salir protegido, y también hay que organizarse para no estar saliendo a hacer, por ejemplo, las compras todos los días, sino tratar de hacerlo semanal o quincenal. Ese tipo de cosas son súper importantes antes de hacer la prueba rápida y subir al siguiente relevo. Eso es lo que tenemos como plan y lo vamos a iniciar la próxima semana. Una cosa muy importante también es el estándar que tenemos para nuestra empresa, se lo hemos pedido a los contratistas, especialmente para aquellos que tienen que ver con la limpieza y la preparación de alimentos en nuestros campamentos. Entonces, de esa manera podemos nosotros tener el círculo cerrado de hacer lo más posible para mitigar el contagio. Un asunto que ya estamos mirando también en el corto y mediano plazo es que vamos a tener que hacer intervenciones que antes las hacíamos de una manera mucho más sencilla, con especialistas extranjeros, con suministros del extranjero, y ahora tenemos que ser creativos para poder encontrar soluciones locales, que significa personal local, talleres locales, reparar más que cambiar, y un tema fundamental, la supervisión remota. No nos podemos escapar de algunas supervisiones que son muy especializadas por personal que normalmente para las plantas nuestras viene de Europa o de los Estados Unidos, y lo que estamos viendo es una forma de que nuestra intervención pueda ser realizada con la supervisión de ellos de manera remota, con videos, tener toda la tecnología a nuestro alcance y poder compartir con ellos los hitos importantes de una intervención para poder así completar nuestro trabajo de reparación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, había, me parece, una previa. Sí, aquella. Sí. Para mencionar también el compromiso que tiene CALPA con la comunidad. Reaccionamos rápidamente y con el grupo AUNA se lanzó una campaña Vive el Perú Unido. A esta campaña también se unió posteriormente la TAM y Kimpac. AUNA donó 1 millón de soles y CALPA 1.5 millones de soles, y todo esto para equipamiento médico que necesita el MINSA. Se han donado víveres a 3.676 familias de nuestras zonas de influencia. Asimismo, venimos en coordinación constante con la policía y también con gobiernos locales, regionales, municipios, con las autoridades, para contribuir con insumos y materiales, equipos de protección personal que son requeridos en esta zona. Y también en el caso, por ejemplo, de Huallanca, estamos con ellos coordinando la reparación de su ambulancia. En Cerro del Águila, esto queda en Huancavelica, hemos puesto a disposición nuestro equipo pesado de mantenimiento de carreteras también para hacer algunos trabajos en algunas zonas. Marzo y fin de marzo e inicio de abril ha sido época de lluvias y hubo muchos derrumbes por allí. Entonces, la maquinaria soportó todos estos trabajos. Bien, esa es la presentación que tengo.
y estoy atento a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Ya escuchamos a Víctor explicándolo todo de Calpa. Ahora seguimos con la parte de la exposición de parte de transmisión. Mi nombre es Carlos Mario Caro, vicepresidente del PECIER y gerente general de ISARED. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la resiliencia en el sector eléctrico. Les voy a compartir por acá la presentación. Entonces, cuando estamos hablando mucho de tiempos de resiliencia eléctrica en tiempos del COVID, ¿por qué? Porque este es el momento de ver cómo aplica la resiliencia dentro de todo lo que estamos desarrollando ahora, y más en el sector eléctrico, que es un sector que tiene mucha resiliencia, y les voy a decir por qué. Estoy pasando la presentación, disculpen un segundo que de pronto se demoró un poco en pasar. Nosotros como ISA tenemos presencia en 7 países con 4 negocios, atendemos más o menos 50.000 kilómetros de línea y 1.000 kilómetros de lo que es en vías y también en telecomunicaciones. En el Perú llevamos 18 años transmitiendo conexiones que inspiran, que ese es nuestro propósito. Rápidamente, estamos acá en el Perú, con 3 empresas, REP, CTM y ISA Perú. Tenemos un 72% del mercado, 77 subestaciones, más de 11.000 kilómetros de línea y estamos en 21 de los de 24 departamentos. Entonces entenderán por qué nosotros sí tenemos que manejar mucho el tema de la resiliencia. Ahora, cuando hablan de resiliencia, entonces vi un documento que me mandó mi amigo Carlos Caro, que no soy yo, es otro Carlos, es Carlos Miguel. Él dice, viendo la historia, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, Rick Recollar, este era el vicepresidente de seguridad de Morgan Stanley. Él vio cuando el primer avión cayó en las Torres Gemelas y él alcanzó a evacuar 2.700 personas. Lo hizo en 15 minutos porque ya tenía preparado un plan. Ya cuando vino el segundo avión ya fallecieron, muchos de los cuales estuvo él. Pero él tenía esos planes de simulacros, o sea, él tenía claramente lo que tenía que hacer. Y esa es la resiliencia, anticiparse. No sirve de nada la resiliencia aplicarla ya en el COVID, en tiempos de COVID, si antes no teníamos un plan para responder a esta crisis. O sea, que lo importante de aquí es salir fortalecidos de lo que estamos haciendo. Y ya viéndolo, la resiliencia eléctrica es aquí la capacidad de resistir ante estos procesos disruptivos. Eso es lo que dice la bibliografía con base al SIGRE y a los términos de la FER, y en términos de potencia recuperar el sistema, limitar el alcance, la gravedad. Nosotros en el sistema eléctrico trabajamos mucho este tema. ¿Por qué? Porque estamos siempre expuestos a que haya cortes de energía, a que haya terremotos, a que haya temblores, a que haya huaicos, derrumbes, o sea, entonces tenemos que prepararnos mucho a eso, y por eso es que antes hay que prepararnos para todo esto. Y nosotros hemos manejado siempre un antes, un durante y un después, que son las palabras claves para poder salir de todo esto que estamos viviendo. Entonces para eso hay una preparación, una absorción, que todos lo sintamos siempre, que estemos preparados en el momento que pase. Ya que pasa, ya es tenerlo sostenible y recuperarnos. Y después ver las lecciones aprendidas para aplicarlos cada vez que hayan casos de este tipo. Estos 3 tipos en la resiliencia, tanto eléctrica como en las personas, porque tenemos que ser resilientes para poder manejar estas situaciones, nos permiten ser integrales en el manejo de todo esto. ¿Cómo nos anticipamos? Eso es muy importante. Nosotros tenemos planes de continuidad del negocio. Gestionamos esos planes que la organización entienda como organización y creando unas estrategias para que estos planes en el momento que se necesiten se apliquen.
implementamos esa respuesta de esta continuidad del negocio y probamos anualmente, hacemos pruebas, nos vamos para el centro de control de San Juan, que tenemos uno de los centros de control, y ahí simulamos que estuviéramos en un terremoto o en un caso como ahora, no precisamente una pandemia, pero sí un caso donde no haya conexiones, donde todo esté mala infraestructura, y qué podríamos hacer. Ahí hacemos una prueba, miramos todo lo que hay que hacer, los repuestos, que se nos sale una subestación, que se nos sale una línea. Todos estos planes que hemos tenido, los hemos aplicado durante esta pandemia y durante esta cuarentena. Entonces, por eso es importante, uno, anticiparse para después aplicar esas lesiones en forma automática, porque ya saben que en cualquier momento les puede ocurrir. Uno se preguntaría, ¿el ser humano estaba preparado para una pandemia de estos? ¿Teníamos planes de contingencia en los sectores de salud? ¿El mundo estaba preparado? Les dejo la duda. Pero uno ve que lastimosamente lo veíamos venir, lo veíamos en algunas cosas, pero de pronto no teníamos la preparación suficiente. ¿Cómo nos podemos anticipar? Uno, por esos planes de continuidad y contingencia que ya les hablé. Segundo, el teletrabajo. Nosotros teníamos desde el 2017 un piloto de teletrabajo, ya lo que es 2018, 2019, teníamos teletrabajo, no como ahora que somos todos en teletrabajo los que podemos estar, sino que era ocasional, 1 o 2 veces por semana. En todos los aspectos lo habíamos considerado, jurídico, organizacional, tecnológico, cultural, porque manejar este teletrabajo es un tema cultural. Ya llevamos hoy 51 días en cuarentena, entonces hay que saberlo manejar porque estamos relacionados con toda la familia en este caso. Y el tercer punto es la ciberseguridad. Estamos capacitando al personal, tenemos una póliza de seguros a nivel internacional para este tipo de contingencias y vemos que se están ampliando los ataques cibernáuticos debido a que todos estamos trabajando vía web como hoy, entonces hay que protegernos de eso, pero ya teníamos esos planes de contingencia vistos. ¿Cómo nos adaptamos? Eso es fundamental. ¿Cómo se adapta uno ante esto? Con una operación eléctrica durante el COVID, en el cual el sistema cayó en la demanda un 30%, como ya lo dijo Víctor y como yo ahorita los voy a volver a decir. Entonces, ahí las líneas están un poco en vacío, entonces ahí hay que actuar con los reactores, con cómo levantamos ese nivel de tensión. Entonces ahí tenemos que operar bajo esquemas diferentes. Y como ya lo hemos preparado, entonces lo estamos haciendo en buena medida. En el sector ha habido varios procesos desde que empezamos con el primer caso de COVID hasta los estados de emergencia que se han decretado. Eso nos ha permitido mitigar y ver qué medidas podemos tomar. Hemos tenido restricciones en las personas vulnerables. Tenemos restricciones en la circulación de personal, en la restricción de los hoteles, de los alimentos, en el peligro de contagio. Entonces, todo eso lo hemos asimilado con el plan que teníamos, que no era tan estricto como ahora, pero hemos aprendido. Hemos aprendido a vivir con él, a convivir con él, y tenemos que ser resilientes para salir de él de la mejor manera posible. Es por eso que es importante esta gestión que estamos haciendo en la operación. Tenemos algunos problemas para entrar a algunas comunidades, mayores exigencias en la entrada. Hay veces que tenemos problemas y no nos dejan entrar. Hay veces que tenemos imposibilidad de relevar nuestras personas de las subestaciones. Recuerden, 77 subestaciones. Aunque muchas se manejan de todas maneras del centro de control, pero hay que tener un respaldo en caso de que haya una falla, en caso de que un sesionador no cierre, en caso de que haya una alarma. Y ahí, entonces, con algunas centrales y mineras no hemos podido hacer el cambio de turnos porque todos tenemos esta contingencia, pues estamos en comunicación constante. Hasta hoy, tenemos hasta personas que han estado 51 días en una subestación. Entonces, eso tenemos que mirar cómo lo podemos proteger, el riesgo de los ciberataques. Y una cosa importante, que ahora la va a explicar Javier, el rompimiento de la cadena de pagos. Estamos muy pendientes de que no se rompa la cadena, por eso desde esta instancia siempre decimos que los servicios de luz hay que pagarlos a medida que podamos, porque necesitamos todos tener esto porque los distribuidores le pagan a los generadores y también a los transmisores. Entonces, acuérdense que cada uno tenemos una cadena de pagos
que atender porque tenemos unos procesos internos que atender. La continuidad de la operación, activando estos planes, identificando lo más crítico, tener clara la normativa sobre las personas, implementar, como les dije, este teletrabajo, asignarle el personal a turnos diferentes, entonces esquemas diferentes. Ya los turnos son más grandes, ya son de 20 días, o sea, ya no pueden ser los mismos turnos de antes. Hay que mapear todo el día. Todos los días hacemos algo que llamamos el War Room. No lo llamamos comité de crisis porque nosotros no estamos en una crisis, sino en una guerra contra el COVID-19 y es una guerra que vamos a ganar. Entonces todos tenemos que estar en pie de lucha y en pie de guerra para ganarle a esta pandemia de la mejor manera posible. Aquí ya nos mostró Víctor esto, pero tengo muchas ganas de mostrarle cómo cayó la demanda. La demanda de hoy es igual a la del 2011. Y hay un problema grande. Si miramos acá, en todos los países de la región, la demanda cayó en México el 5%, El Salvador 17%, Chile 5%, Brasil 16%, Colombia 19%, Argentina 15%. O sea, en ninguno el impacto fue o es del 30% como en el Perú. Entonces, ese desbalance es muy duro. Entonces uno dirá, estamos como en el 2012, ¿cuándo se recuperará esta demanda? O sea, el problema es cuándo volveremos a las demandas de los 7.000 megavatios que teníamos. Hoy vamos a 5.000, entonces esa recuperación, ¿cuándo va a ser? Ese es uno de los grandes problemas a solucionar, porque hay un desbalance ahí, hasta en las tarifas, que no quiero tocarlo aquí, pero sería un tema para tocar más adelante. Y por áreas es muy importante. Vemos cómo el norte ha tenido menos que el sur y que el centro. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque uno ve que en el norte de pronto están saliendo más a las calles. Es por eso es que la demanda ahí ha disminuido menos que el sur y que el centro. Entonces, esto es fundamental porque definitivamente es verdad que entre más aislados estemos, es mejor como país soportar esta pandemia. Entonces, este es un hecho fundamental. Y hay que vivir una gestión de riesgos en el manejo del estrés, porque todos sentimos temor de contagiarnos. Entonces, eso hay que aprenderlo a manejar durante los desplazamientos laborales. Proteger mucho el personal vulnerable con esas actividades de campo, hacer actividades diferentes, o sea, tener que cuidarnos y manejar ya todo esto que estamos haciendo porque esto nos puede generar fallas. Entonces, el personal vulnerable tiene que hacer a los trabajos desde protecciones y centro de control, desde la casa, bregando a ampliar los turnos, bregando a que no tengan comunicación con otras personas. Activamos talleres de conciencia situacional para mitigar este riesgo que puede afectar la seguridad de las personas y el sistema. Lo primero son las personas. Entonces hacemos un acompañamiento con las personas para que vayan entendiendo sus emociones, entendiendo la situación en que estamos y que eso después más adelante no llegue a manejar un estrés que pueda colocar en riesgo la operación del sistema. Entonces por eso es muy importante la comunicación, hablarles. Tenemos una reunión, tengo una reunión con todos los días a las 10 de la mañana en los cuales les hablo, les hago preguntas, que digan cosas, que digan sus miedos, que nos cuenten cuáles son sus preocupaciones. Juntos podemos salir de esto, pero trabajando en forma coordinada. Y ese problema de disponibilidad nos puede llevar de pronto a contratar personas que de pronto tengan esas capacitaciones, eso podría ser otros problemas. Entonces tenemos que mirar cómo manejamos estas situaciones. Y este riesgo de contagio, ¿cómo se mitiga? Con distanciamiento social, limpieza, controles de salud, movilidades donde haya pocas personas en los vehículos, mirando que no haya mucho contacto unos con otros. El riesgo de la alimentación, del hospedaje. Estamos implementando algo muy bonito que se llama los tambos. Es una palabra quechua. Eso lo hacían antiguamente los incas cuando iban y algunos lugares se estacionaban ahí, pernotaban ahí. Entonces estamos implementándolo para ver si cuando vamos a alguna subestación, como no hay hoteles disponibles, a mitad de caminos nos podemos quedar con todas las medidas de seguridad y con todo el distanciamiento social posible para poder atender. Recuerden que estamos en 21 departamentos. Entonces este es uno de los temas que estamos trabajando bastante. No les voy a mostrar todo el sistema, cómo funciona, pero tenemos mucha parte trabajando hasta desde la casa, desde computadores, desde todo con operación remota.
Lo más importante aquí es que los grupos son separados, los turnos en el centro de control ya son de 12 horas y sacamos las personas y no se comunican entre ellos con baños separados. Y algo que llamamos la burbuja de aislamiento. ¿Qué es esto? Vean si las personas se quedan en un hotel cerca del centro de control o en la misma subestación, acomodar en la subestación San Juan una especie de hotel para que no tengan que desplazarse a las casas. Esto, por ejemplo, es algo que estamos haciendo en el grupo ISA y las personas de XM. A partir del lunes ya hay un hotel cerca del Medellín, cerca del centro de control, donde van a estar las personas de XM solamente ahí durante un tiempo. Esto es una de las medidas que estamos teniendo claras. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La preparación por la cuarentena. O sea, hay que cumplir los protocolos teniendo en cuenta estos lineamientos que nos está dando el MINSA, empezar escalonadamente. O sea, empezamos el lunes, pero no todos. Prácticamente vamos a tratar, es como hoy, vamos entrando poco a poco de acuerdo a la demanda de las cosas que se necesitan. ¿Y cuándo llegaremos a este normal que necesitamos? Es decir, ¿un normal o cómo será lo que sigue? Entonces ahí estamos trabajando mucho en eso. Para esto es importante manejar mucho las capacidades, la transformación digital, la innovación, el emprendimiento, la resiliencia, el trabajo en red. O sea, todo esto lo tenemos que trabajar nosotros como personas para mirar cuáles proyectos son los que se nos avecinan y cómo vamos a responder ante eso. Ya para ir terminando, ¿cómo va la industria eléctrica? O sea, ¿cómo va a quedar? Recuerda que la industria eléctrica es vulnerable a los fenómenos naturales, a los cambios climáticos, a los tecnológicos. Entonces, por eso, la industria eléctrica la vemos como que se está descarbonizando. Necesitamos sistemas de transmisión, distribución bien flexibles, digitalizados, o sea, ya menos intervención de las personas, más intervención de las máquinas. Estamos trabajando hacia allá porque vamos a vivir en un mundo que no sabemos cómo nos vamos a recuperar esta pandemia y cómo van a seguir otras. El reto que tenemos es ese, crear un sistema eléctrico más resiliente, con planes de largo plazo, con digitalización, adaptándonos a los nuevos mercados. Esa es la buena noticia, que después de esto tenemos que salir más fortalecidos. Y eso es lo más importante. Después de que acabamos esto, digamos, valió la pena porque aprendimos cosas. Ahí es importante esto. Entonces, dejo la presentación hasta ahí. Muchas gracias por este espacio. Esperamos las preguntas y continuamos con este webinar. Muchas gracias. Muy bien, Carlos Mario, muchas gracias. No sé si Pedro podemos poner, por favor, la presentación. Bueno, a mí me ha tocado presentar la parte de la distribución eléctrica, ¿no? Y qué tan resiliente es la distribución frente a esta pandemia, ¿no? En particular la distribución peruana. Hemos visto en las sesiones, en webinar anterior, que casi todos los países tienen los mismos tipos de impacto en los sistemas eléctricos y de distribución específicamente, ¿no? Estamos hablando de, si podemos adelantar por favor una lámina, estamos hablando de que en la resiliencia, y un poco trato de representar en esta curva qué cosa es la resiliencia, es la capacidad que tienen las organizaciones, los individuos, de poder recuperarse y volver a la normalidad, ¿no? En la cual existía antes del evento que se produce, ¿no? En este caso, la pandemia ha sido un evento para el cual creo que las empresas en general todas las actividades, no solamente las actividades empresariales, no han estado preparadas para una situación como esta, porque nuestros planes de contingencia en el sector eléctrico cubren básicamente la probabilidad de desastres, ¿no? Y los desastres vienen
asociados a impactos en la infraestructura, ¿no? Impactos en la infraestructura, algunos problemas de repente sociales, pero quizás en esta dimensión es bien particular lo que ha producido esto en el sector, ¿no? Y en la distribución, el impacto ha sido básicamente, como ya hemos visto, no es ajena a la distribución, a la parte de impacto en la demanda, ¿no? En la demanda, tanto en la demanda estamos hablando del mercado regulado, básicamente, porque el mercado libre de los distribuidores son 15 o 10%, dependiendo de las empresas, pero el mercado regulado es el que ha tenido un impacto en reducción de demanda, ¿no? Y ahí, como vemos en ese gráfico, tenemos por un lado en el eje Y la resiliencia y en el eje X los tiempos. Entonces, mucho va a depender de la duración del evento, y es un evento que todavía no termina. No sabemos qué va a pasar, si bien es cierto, puede terminar la cuarentena, los efectos que esto va a tener en el reinicio progresivo de las actividades, todavía es un poco incierto. Pero la resiliencia normalmente tiene un componente especial en la distribución, ya hemos dicho, un impacto en la demanda, tiene un impacto en la facturación, hay una reducción en la facturación, hay un impacto en la liquidez de las distribuidoras, porque acordémonos que el distribuidor es el recaudador principal del sistema, de cara al cliente recauda eso y lo traslada a aguas arriba de la cadena de pagos, ¿no? Ese eslabón se ha roto en gran porcentaje, como lo vamos a ver. La liquidez de las empresas está mermada, en algunas empresas no están cumpliendo o tienen problemas en el cumplimiento de la cadena de pagos hacia la generación y la transmisión, y también a la cadena de pagos a su propio capital de trabajo para lo que es proveedores, suministros, en algunos casos, ¿no? Igualmente, hay un impacto en la operatividad técnica, ¿no? La operatividad técnica, si bien creo que todas las actividades eléctricas en el país, y hay que felicitar al sector eléctrico en este punto porque han mantenido la operatividad del servicio, ¿no? Tan necesario hoy día para los otros servicios esenciales, como un servicio hospitalario, de seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera. Pero se ha mantenido ese servicio gracias a la resiliencia en conjunto que tiene el sector eléctrico. Pero si miramos la distribución, esta actividad esencial se ha reducido a una operatividad técnica, básicamente para la atención de fallas, ¿no? La atención de fallas, ¿no? Todos no se están ejecutando inversiones, no se siguen ejecutando mantenimientos de frecuencia fija, básicamente es un tema de mantener el servicio eléctrico que es tan indispensable en este momento, ¿no? Igualmente hay un impacto en la comercialización, en la cadena de comercialización, desde los procesos de facturación, atención en oficinas, los procesos de recaudación. Hay un impacto porque no se están desarrollando esas actividades. Y como ya hemos dicho también el tema de inversiones, ¿no? Si esto, el impacto es algo que todavía continúa, comenzó en marzo y en abril lo hemos tenido durante todo el mes, y en mayo, si bien es cierto, la cuarentena terminaría el 10, todavía las actividades que tocan reiniciarse en estas fases que se han previsto para este reinicio paulatino, no sabemos cómo va a impactar en la mejora de estos indicadores. Entonces, todavía ese tiempo de este evento es un poco incierto, ¿no? Frente a esto, como vemos también en el gráfico, cuando pasa un evento, un desastre, operativamente uno se recupera hasta cierto nivel, pero no puede volver con los mismos activos un poco destruidos a mantener otra vez el mismo nivel de resiliencia, y ahí vienen activos nuevos que hay que reponer ante un desastre.
La semejanza aquí es que una vez que se recupere, esperemos no sea, digamos, mucho tiempo, esto porque ya básicamente pasaríamos de problemas de liquidez a un problema de solvencia en algunos casos, ¿no? A que no, para que esto pueda tener una nueva normalidad, eh, hay que ver algunos mecanismos, y es necesario que, como existen en todos los países, mecanismos normativos que ayuden a que este bache no sea demasiado profundo y que pueda alcanzarse en un corto tiempo también estos niveles de normalidad. Si bien es cierto, han habido algunas normas especiales, como por ejemplo el decreto de urgencia 035, que lo que hace este decreto de urgencia es aquellos usuarios denominados vulnerables, o sea, menores a 100 kilovatios hora, así definidos, lo que se hace es que el Estado está asumiendo los intereses que esos usuarios tendrían que hacerlo si prorratearan su deuda en 24 meses, ¿no? Ese impacto de esos intereses son asumidos en este caso, por fondos del FICE, ¿no? Que es un fondo creado para otros fines, pero que está sirviendo para eso, ¿no? En un principio fueron 25 millones de soles, ahora como se ha extendido la cuarentena va a tener que ser más, pero creo que eso es una medida parcial porque el problema de fondo, en este caso, no es el pago de los intereses, sino la propia liquidez que no se tiene de parte del usuario y que la empresa frente a esa falta de liquidez tiene que asumir nuevos costos de financiamiento que a veces es complicado de acceder, más aún en hoy día donde hay mucha demanda de financiamiento, y eso es ese bache de liquidez el que hay que resolver y que está pendiente aún, ¿no? La regulación efectivamente tiene que adaptarse a este tipo de eventos. Está disociada básicamente de la reducción de demanda en nuestro sistema regulatorio, entonces creo que algo hay que revisar también. Y los procesos básicamente que tienen que ver con la fiscalización de las actividades en aprobar o en el marco de las normas técnicas vigentes, hay que mirarlos bien también porque en estos 2 meses y probablemente en este mes de mayo, el reinicio de actividades va a ser progresivo, ¿no? Y esta no ejecución de actividades operativas que eran normales, que como el mantenimiento o como otras actividades no se han hecho, entonces el sector eléctrico o la distribución eléctrica va a pasar un poco la factura de no haber hecho eso en esos meses. Probablemente algunos indicadores podrían en los próximos meses tener mayores tiempos, por ejemplo, de mantenimientos programados. Entonces, los indicadores de introducción pueden ser un poquito mayores, pero nos va a costar un poco este no hacer en estos momentos y hay que mirar que también los proveedores y todas aquellas los recursos que necesitan las empresas distribuidoras tampoco es que van a estar muy a la mano, ¿no? Otro tema importante en la operatividad técnica es que, por ejemplo, en el grupo Distribuidos, que somos 4 empresas, que tenemos casi 2.800.000 usuarios, ¿no? Estamos en todo el norte y centro del país. En el norte estamos en el mapa de calor de la pandemia, ¿no? Y a nivel del grupo tenemos 7.500 trabajadores entre propios y contratistas y terceros, proveedores externos, ¿no? El personal de planta es casi 1.800, o sea, estamos hablando de que la tercera parte de estos trabajadores son básicamente personal propio
y una tercera parte de ese personal propio hoy día ya tiene situaciones están calificados como trabajadores de riesgo, ¿no? Entonces, enfrentar este reinicio de actividades trae varios retos, que en la distribución hay mucha mano de obra, hay el uso intensivo de la mano de obra, entonces ahí vamos a encontrar algunos problemas en cómo reiniciamos estas actividades. Se han hecho los protocolos, estamos siguiendo también los lineamientos de esta nueva resolución ministerial 239 del MINSA, que establece una serie de evaluación de riesgos por trabajador, que ante el riesgo mediano hay que hacerle pruebas de COVID, ¿no? Hay que también elaborar planes de vigilancia por centro de trabajo. Todo eso se está trabajando, ha salido en los últimos días estas resoluciones y estamos poniéndonos al día para reingresar progresivamente, ¿no? Eso también es un reto. Eso es un reto que vamos en el camino siempre resolviendo algunos problemas. Y nos ha llevado también a la ejecución ya no de un teletrabajo que está básicamente regulado en nuestra normatividad laboral, sino a un denominado trabajo remoto, ¿no? Y este trabajo remoto, ahí hemos tenido que habilitar muy rápidamente estaciones de trabajo desde las casas de los trabajadores. Y ahí hay temas, por ejemplo, al ser una actividad muy atomizada y con muchas frentes, hay temas de ciberseguridad que siempre hay que cuidar. Hemos tenido un par de eventos al respecto, pero felizmente los hemos podido resolver en el camino, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina? Bueno, aquí muestramos el impacto, esta es la potencia. La potencia en algunas empresas, por ejemplo, en Enosa, Piura, como potencia no se ha reducido mucho por el diagrama es plano, ¿no? Es un factor de carga, un factor de carga casi 1, pero si vemos al siguiente, por favor, a la siguiente lámina, ahí sí vemos que en energía sí han habido reducciones importantes, si hablamos de comparar con abril 2020 con enero 2020, estamos hablando casi de reducciones del orden del 30%, ¿no? 30% salvo una de las empresas, ¿no? En energía, ¿no? El siguiente, por favor. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en la facturación. En la facturación tenemos casi un 10% menos que lo facturado. Hay un problema también en las ventas. Y siguiente, por favor. Y en la liquidez también. En la recaudación, en el mes de marzo, tuvimos un 61% de lo esperado recaudar en ese mes. Y ya en abril hemos tenido un 69% de ese 61%, o sea, estamos hablando casi del 50% de recaudación frente a lo previsto. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, cuando el distribuidor no tiene la mitad de los recursos que solía tener para pagar, en este caso, sus obligaciones frente a la cadena de pagos, ¿no? Aquellos que han tenido caja al financiero, están en ese proceso, ahí hay varios problemas, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, algunas macro tendencias que en la anterior, frente a esta pandemia, hay algunas cosas que van a cambiar, definitivamente todo el mundo habla de esto, el sector eléctrico no va a ser la excepción. El servicio eléctrico creemos que una vez recuperada pues progresivamente la normalidad, vamos a tener que priorizar nuestras operaciones y nuestras inversiones, vamos a tener muchas limitantes ahí. Las nuevas tecnologías podrían encontrar un espacio en esta nueva administración, ¿no? Y en tratar de fomentar nueva demanda, ¿no? Y también, dado que las condiciones de aislamiento y de distanciamiento probablemente es una oportunidad para vehículos también que tengan mayor demanda eléctrica y que puedan trasladar a menos personas.
La eficiencia energética sin duda va a ser muy sensible porque las empresas van a ir asumiendo también de a pocos y probablemente vaya a haber un tema de pagos que también quieran cuidar. Y los clientes, que es el principal cambio que hoy día nos enfrentamos, a que han ido en forma masiva a los medios digitales y las empresas, algunas de ellas han tenido plataformas virtuales más institucionales que transaccionales, ¿no? Entonces, al tener ahora transacciones, grandes volúmenes de transacciones, también hay algunos problemas tecnológicos que hay que solucionar. Bueno, la regulación, como hemos dicho, que tiene que adaptarse a estas nuevas tendencias. Va a haber seguramente mucha presión social, ¿no?, regulatoria sobre las tarifas, ¿no? La transformación tecnológica, que ahora ya se hemos adelantado 10 años de necesidades en transformación tecnológica, creo. El financiamiento, que sin duda también va a ser un recurso escaso en estos momentos y hay que buscar nuevas soluciones para ello. Y también un tema que vemos como una macrotendencia es que va a haber una convergencia intersectorial, ¿no? Al haber esta reducción que se ha producido en el sector eléctrico, se ha producido en los sectores de hidrocarburos y así como en otros sectores. Entonces vamos a ver a muchos agentes de otros sectores tratando de indagar negocios adyacentes y probablemente explorando su participación también en ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos también, esto nos ha llevado a que todas las empresas vamos a tener que actualizar nuestro plan estratégico. En el grupo Distriluz teníamos un plan estratégico al 2021, donde decíamos que, por ejemplo, íbamos a ir a 0.35, o sea, 350.000 clientes con facturación electrónica al 2021. Ahora vamos a tener que pasar ya a 2 millones, o sea, hay que actualizar eso, a 2 millones para poder satisfacer esta demanda. Igual del 30 al 70% de transacciones digitales, desde el 5 al 40% de ventas de suministros y atenciones virtuales, la implementación de Big Data, Internet de las Cosas. Los medidores inteligentes nos han ayudado. Yo creo que ahora no hay ninguna duda que los medidores inteligentes cumplen un rol y un aporte de valor importante, porque frente a los problemas que han habido, ha sido posible tener la trazabilidad de la medición, ¿no? Y ha podido también, ayudaba a identificar aquellos sectores que no estaban con servicio eléctrico, ¿no? Aquellas zonas que ponían estos medidores inteligentes que eran atendidos en tiempo real. Bueno, el tema también de definir un poco el personal, o sea, la experiencia, el nuevo perfil que va a tener el personal de las empresas eléctricas, ¿no? Y algo también importante tiene que ver con las plataformas de TI, ¿no? Las plataformas de TI ahora son, en las reuniones que tenemos nosotros en el grupo, TI, los reportes de TI ahora tienen muchísima más relevancia que lo que tenían antes, ¿no? O sea, van a ser actores clave en todas las empresas para que podamos atender estos nuevos cambios. Y finalmente, podemos ir por favor a la siguiente lámina. Me adelanté a algunas preguntas, pero que las dejo ahí porque estas preguntas vinieron también del webinar anterior. Por ejemplo, si había una pregunta de que la escala de la pandemia excede la planificación típica de contingencias en el negocio de servicios públicos, de todas maneras los ha excedido. Aún preparados para desastres, nadie ha estado preparado para una pandemia de este tipo que tiene otro tipo de connotación o impacto, ¿no? Si las empresas de servicio público debían considerar los riesgos combinados externos como parte de los planes de contingencias empresariales, creo que sí. Si deberían cambiar operaciones para cumplir con las expectativas de confiabilidad
los clientes, hemos hablado de eso, y los servicios públicos verán una disminución en los clientes comerciales y una nueva carga en los clientes residenciales. Los clientes residenciales se han incrementado esa demanda casi en un 5%, pero la reducción casi del 50% de la demanda de las empresas que son clientes comerciales o industriales se ha reducido un 30%. Entonces la reducción es negativa, ¿no? Y si puede existir un problema mayor de liquidez y solvencia, siempre y cuando esto se alargue, probablemente sí. Y si esta pandemia puede acelerar el uso de almacenamiento, de estas nuevas tecnologías, como hemos dicho, creemos que también puede ser una forma de acelerar este tipo de tecnologías. Bueno, eso es todo lo que tenía que presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias también, Carlos Mario. Ahora vamos a entrar a una rueda de preguntas. Hemos tenido, como en la vez anterior, muchas preguntas. He tratado de sintetizarlas en aquellas que están presentes en todas las actividades. Y una incertidumbre tiene que ver, que son temas que sí se han tocado, pero de repente podríamos profundizar porque queda latente la incertidumbre de nuestros atentos participantes, es cuáles son las acciones post-COVID, ¿no? Con relación a las actividades que se tienen programadas en cada una de las empresas que ustedes representan. Empezaríamos por Víctor, ¿no? O sea, básicamente la incertidumbre está en si es que se van a mantener en las actividades que hoy se teletrabaja, por ejemplo, seguir adelante con este mecanismo. ¿Cuál es el tiempo más o menos en el que ustedes proyectan de que las actividades de mantenimiento programadas se vuelvan a normalizar? ¿Cuál va a ser el criterio de priorización? Entendiendo de que también el personal operativo en las empresas, en las tres actividades, se ha visto mermado por justamente tener un alto índice de personal de riesgo. ¿Cómo estamos enfrentando estas contingencias en la medida de que, para el caso de la distribución, por ejemplo, nosotros ya tenemos claramente un dispositivo que ampara la posibilidad de suspender algunas actividades, pero que se acabaría con el levantamiento del estado de emergencia? O sea, de ahí para adelante hay mucha incertidumbre normativa y deja a cuenta de las propias empresas elaborar estos planes de contingencia para afrontar esta situación de crisis, porque como bien se ha dicho, si bien es cierto, la situación de emergencia se levanta, pero todavía vamos a tener ciertas normas sanitarias que cumplir porque evidentemente el riesgo de contagio está latente, ¿no? Entonces, por ese lado, empezar por Víctor Tejada, continúa Carlos Mario y concluimos con Javier. Sería 3 minutos por cada uno, por favor. Perfecto, excelente pregunta. Nosotros hemos dividido el tema en el personal administrativo, que actualmente, como mencioné, está prácticamente en teletrabajo, y lo que estamos haciendo es acondicionando las oficinas y armando un plan que proteja a nuestra gente para un regreso seguro de trabajo en oficina. Existe un proyecto especial que es la implementación del SAP, que lo estamos manejando también en otro ambiente y se puede manejar remoto. Las decisiones las tenemos que tomar en los próximos días. En el camino ya estamos implementando todas las adecuaciones que tienen que ver con separación de ambientes, 2 grupos de trabajo, lunes, miércoles, viernes, el otro martes, jueves, rotarlos, etcétera, sosteniendo, por supuesto, el teletrabajo también. Y poco a poco, de acuerdo con como el gobierno también lo ha dictado con las fases, podemos ir normalizando. En plantas, también mencioné que nos habíamos organizado en grupos para poder atender contingencias con personal mínimo. Tenemos plan ABC. Este plan ABC permite que si tenemos un grupo que está con todas las mitigaciones que se hacen, igual tenemos algún contagio, tenemos que activar el plan B y C. Sabemos que tenemos que mantener alta confiabilidad y operación continua de nuestros servicios. De esa manera es que
todas las actividades de mantenimiento también se tienen que normalizar. Ya había mencionado algunas cosas que hemos estado haciendo, actividades de mantenimiento no que se han reducido a cero, hemos estado haciendo algunas, pero lo que sí tenemos que hacer es movilizar, por ejemplo, los contratistas, y para eso estamos habilitando ambientes. El gran reto en planta es tener un distanciamiento, comedores separados, ambientes separados de nuestra gente y también contratistas. Entonces, nos estamos movilizando con contenedores, portátiles, etcétera, para poder albergar el personal contratista que se requiere para intervenir en nuestras máquinas. Y mencioné, si es que tenemos cerradas las fronteras, ver la forma de tener supervisión remota por los expertos extranjeros. Eso es básicamente. Bueno, la pregunta que va a seguir después de este post-COVID, llamémoslo así. Entonces, como hay tanta incertidumbre, estamos manejando escenarios. De los escenarios son, miramos cuánto puede durar esto, ¿cierto? ¿Cuánto puede durar? Si es hasta diciembre, si es hasta el 2021. Entonces, todo va dependiendo de eso. ¿Qué hicimos ya? Miramos, por ejemplo, un plan hasta diciembre. Entonces, hay algunas personas que están mostrando en teletrabajo. Entonces, algunas personas pueden quedarse en teletrabajo. O sea, el lunes no significa que cambie la vida porque levanten o no la cuarentena, sino que tenemos que cuidarnos. Las personas que están adaptadas al teletrabajo, la idea es que las personas vulnerables y todo, o sea, tenemos un plan hasta diciembre. Ya pueden estar hasta diciembre en teletrabajo. Lo que pasa es que tiene que ver mucho también con la persona, cuántos tienen la familia, si tienen niños pequeños, si no tienen. O sea, ese es un plan que se va realizando poco a poco. El teletrabajo continúa. Digámoslo en administración, operación y mantenimiento. Entonces, en la parte de administración de las cosas puede seguir ahí. La operación del sistema. Desde aquí es muy importante lo que ya les dije. Para el centro de control vamos a llevar las personas a un lugar cerca al centro de control para que solamente permanezcan ahí haciendo rotaciones. Hoy estamos entrenando más personal. Entonces, eso es en los centros de control. Hay que tener un estricto cuidado con ellos porque es un servicio muy especializado. Entonces, tenemos personas también en la casa, ya con consolas, con toda la supervisión del sistema. En el centro de control de San Juan también lo vamos a tener cerca de lo que llamamos la burbuja, para cuidar a estas personas. En las subestaciones estamos viendo con todas las personas que no son vulnerables cómo pudiéramos atender el servicio. Entonces, estamos mirando por zonas, por subestaciones, si la persona puede estar cerca a 2 a 3 subestaciones, cuál es su lugar donde está, por estos tambos, si se puede estar cerca a la subestación. Entonces, es muy estratégico mirar el país, cómo está la división y cómo puede mirar ese servicio en forma integral. Entonces, en operación, lo más importante es el distanciamiento de las personas y con tecnología empezar a hacer algunas cosas para traer más señales tecnológicas y entre más consolas tengamos, más forma de no tener que estar allá. Ahora, hay unas personas que son vulnerables, pero que conocen mucho la subestación. Entonces, hay que ponerles como yo le digo, la persona físicamente puede estar en su casa, pero sus ojos en la subestación. Puede estar otra persona de menos conocimiento en la subestación y en caso de alguna falla, alguna alarma, inmediatamente conectarse con él para que él lo guíe. Entonces, esos son métodos que hay que utilizar. Tenemos que ser muy creativos. Y el mantenimiento, estamos haciendo solamente correctivos, emergencias, pero vamos a analizar los modos de falla y reaperturar en estos 8 meses que faltan de este año, cuáles son los mantenimientos que sí se deben de hacer. O sea, tratar de ser muy concisos. Nosotros tenemos mantenimientos centrados en confiabilidad, en el cual se analiza a partir de los modos de falla. Entonces hay que ser muy concisos en cuáles equipos para intervenir, cosa que no haya falla y permanezca la calidad. Pero tenemos que ser pensar mucho en todo, o sea, reevaluar las actividades que seguimos haciendo. Lo que nosotros llamamos el POA, el Plan de Optimización de Activos, que es el cambio de equipos. No el mismo plan que teníamos, que íbamos a cambiar tanto de equipos este año, como dijo Javier, los equipos se desgastan. Hay que mirar exactamente cuáles necesitan ese cambio, cuáles necesitan con urgencia. Si no, hay que ser muy críticos,
hay que concientizarnos mucho de que es un nuevo cambio, no podemos trabajar como veníamos trabajando, y eso parte de la premisa de que nosotros tenemos que influenciar en cómo es ese cambio. ¿Ves? Con la colaboración de todos tenemos ya planes, como les dije, con escenarios todo este 2020. A medida que vayan cambiando las cosas, los vamos cambiando, soportando lo que se venga. Entonces, por eso es muy importante tener siempre la empresa activa en estos casos. Sí. Bueno, en la distribución, ¿cómo miramos el reinicio post-COVID de las actividades? La verdad que el distribuidor tiene varios frentes, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Si hablamos de la parte operativa técnica, que hoy día ya sigue trabajando, pero con un componente mínimo, vamos a tener que ir midiendo. No nos olvidemos también que, primero que estamos en la zona de calor, de la pandemia, especialmente en el norte, pero también, por otra parte, nosotros somos fuente de ingresos para un stakeholder que es muy importante que se mantenga operativo, que es el proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios, casi como decíamos, cada vez más somos la tercera parte de nuestro gran volumen de trabajadores es personal propio, o sea, el resto la gran parte es de proveedores. Y ahí tenemos varios frentes, o sea, la parte operativa técnica hay que hacerlo con todos los cuidados, siendo también, como dice Carlos Mario, creativos y tratando de tomar todas las medidas de precaución posibles y asegurarnos que estas empresas cumplan también, no solamente la empresa, sino estas empresas cumplan con sus protocolos de seguridad, estamos hablando de las empresas proveedoras. Y en la parte de comercialización, también hay que ser conscientes que estamos enfrentando muchos problemas, ¿no? Uno de ellos es que no venimos realizando actividades de toma de estado de medidores, estamos facturando promedios, y eso nos está generando muchos problemas. Y para también el ciudadano de a pie que nos cuestiona, digamos, estas facturas que son promedio, y que tenemos que salir también a regularizar prontamente para que esto no sea también otro frente que la empresa tenga que cubrir, ¿no? De reclamos sociales, ¿no? Aquí tenemos que cuidar que esto, primero, darles a los proveedores un trabajo suficiente para mantener su operatividad. Ellos han tenido que mantener gran parte de estos trabajadores. Algunos han accedido a este subsidio del 35% del pago de los trabajadores, aquellos que ganaban, creo que menos de 1.000 soles, pero el resto no. Entonces, sí tenemos que ver cómo reactivamos eso, y también porque es una necesidad en cuanto a esta parte del negocio eléctrico que comienza con la liquidez del distribuidor, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener todos los cuidados posibles para reaperturar los centros de recaudación, las entregas de los recibos. Aún existiendo estos medios virtuales, hay un gran componente de la población, especialmente en las zonas rurales, que no tienen este acceso o no tienen esta cultura de ingreso a plataformas de internet o plataformas virtuales. Entonces hay que mantener también ese canal, y hay que mirar que eso lo vayamos reactivando también en forma progresiva, ¿no? Sí veo que el tema de construcción es un tema que va a estar, digamos, en un tercer nivel, pero después de tener este nivel operativo, comercial, de inversiones, creo que hay que medir también cómo es que se continúan por lo menos los procesos no nos olvidemos que el distribuidor es muy intensivo en ejecución de inversiones, tiene inversiones atomizadas por toda la red, ¿no? Y hay que mantenerlas, ¿no? Yo veo que esa parte, por lo menos este año,
creo que lo que se sigue trabajando en remoto, lo vamos a mantener en remoto. No es un teletrabajo, que hay que esperar que también se amplíe este régimen de trabajo remoto, que creo que era hasta mayo o hasta junio, pero que queremos que se pueda ampliar también, porque es un mecanismo un poco más ágil que el propio teletrabajo. Vamos a esperar también que salga alguna regulación sobre eso, pero vemos que lo que estamos trabajando hoy día en remoto lo vamos a mantener y no sabemos hasta cuándo. Y lo que tengamos que reintegrar va a tener que ser cumpliendo todos los protocolos de seguridad previamente. Muchas gracias, Víctor, Carlos Mario, Javier. Otro tema que también está dentro de las expectativas o de la incertidumbre de nuestros participantes tiene que ver con lo que ya se ha hablado, ¿no? Con el riesgo que afrontan ustedes desde sus trincheras, desde Víctor desde la generación, Carlos Mario desde la transmisión, Javier desde el último eslabón, que es la distribución y la comercialización. Este riesgo que ya no es tanto un riesgo, ¿no? Es una ruptura real, franca de la cadena de pagos, ¿no? Hemos visto en las cifras que nos mostraba Javier de que ya hay pues una recaudación que está por debajo del 60% de lo esperado y que se viene acumulando en los siguientes meses. De hecho, las distribuidoras ya están afrontando una ruptura en la cadena de pagos por parte de sus usuarios. De hecho, hay un riesgo latente que esta ruptura se produzca en las empresas generadoras. ¿Qué es lo que se ha pensado desde sus actividades frente a este riesgo de que pudiese ocurrir una ruptura? ¿Han de repente evaluado esta posibilidad, Calpa como generador, de otorgar algún nivel de facilidades? La transmisión, ¿cómo afrontaría de que no se les esté cumpliendo con la transferencia de los cargos en el futuro inmediato? La distribución, ¿qué mecanismos, qué limitaciones ha encontrado para poder acceder a un financiamiento? Son temas que repetitivamente también se preguntan nuestros participantes y quisiéramos que también en una rueda que empezaría por Víctor de 3 minutos nos pudiesen ahondar, ¿no?, sobre este asunto. Ok, muchas gracias por la pregunta. A ver, efectivamente es una preocupación, está en todos los sectores, el gobierno está hablando mucho de esto, pero ustedes imaginan que nosotros no podemos interrumpir la generación. El país necesita de este servicio esencial, nuestras plantas tienen que despachar y van a cumplir el mandato que tiene el COES de pedirnos arrancar y parar unidades de acuerdo a la demanda, y eso lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que aquí el tema es de que, y aquí nuevamente digo, el Estado tiene un rol fundamental para ayudar especialmente a aquellos que tienen que poder o tienen dificultades de enfrentar esta situación. Gracias, Víctor. Carlos Mario, por favor. Bueno, entonces aquí para esa pregunta me voy a quitar el sombrero hasta de transmisor y me pongo el sombrero de presidente del sector eléctrico en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. O sea, ¿qué hemos analizado como sector eléctrico? Este es un problema de usuarios, empresas eléctricas y gobierno. O sea, esta es una situación en la que nunca nos habíamos enfrentado. O sea, no hay un manual que uno diga cómo atender el COVID, eso no existía. Es como es una situación nueva, tenemos que trabajar en conjunto. Entonces estamos haciendo, nos hemos reunido con el Ministerio de Finanzas, mirando cómo podríamos solucionar el problema, porque aquí lo que tenemos que buscar es una solución integral para todos. Entonces, tengan la absoluta tranquilidad que cuando pensamos hacer propuestas es de manera proactiva y de manera empática con todos. Aquí se trata es de mirar cómo solucionamos el problema, porque es una cadena. O sea,
Si el distribuidor no puede cobrarle a todo el mundo, pues él no puede pagarle a todos los generadores y los generadores no pueden pagarnos a todos los transmisores. Es una cadena y cada uno tiene una cadena. El distribuidor tiene sus contratistas, sus empresas, sus personas, tiene que manejar algo ahí. Los generadores también tienen sus gastos, administración operativa y mantenimiento, sus contratistas. Nosotros también tenemos proyectos parados, los transmisores, tenemos cosas que atender. Pues, una solución para un solo sector no puede haber, ni una solución conjunta, mirar cómo atendemos esto con medidas que nos permitan a todos, con ayuda del gobierno. Es fundamental, porque este es un servicio esencial. Desde el gobierno entiende, hemos hablado con el gobierno, ellos también entienden, y también tienen esa preocupación, porque es un servicio público ante el país. Lo que dijo Víctor es interesante, el sistema no se va a parar, o sea, ni los generadores vamos a parar, ni los distribuidores, ni los transmisores, más. Antes de aquí un agradecimiento para todo el sector eléctrico en todas sus ramas, porque son todos muy comprometidos, trabajando muy bien en sostener técnicamente, en sostener las personas, o sea, eso es un aplauso para todo el sector eléctrico peruano que se ha comportado a la altura. Y este tema tenemos que irlo de a poquito hilando con el gobierno para ver cómo logramos salir entre todos. Una solución única no va a haber, tiene que ser varias soluciones con varias aristas y estamos trabajando en esta solución para que sea una realidad. Pero confíen en que lo que estamos haciendo es siempre pensando en todos. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Carlos Mario. Javier. Sí, muy bien. Bueno, no tengo una respuesta ni una solución frente a este problema. Creo que el problema existe, hay una falta de liquidez. No sé si hay una falta de liquidez en todos los segmentos de los diferentes tipos de usuarios. Efectivamente, en algunos, más que falta de liquidez, hay un tema de que esos canales de recaudación, una vez que se reinicien, de repente hay una parte que va a poder ponerse al día, digamos, para toda es importante decir que lo que factura finalmente el usuario residencial se tiene que dividir entre toda la cadena, ¿no? Y la cadena es más o menos el 50% de la generación, 30 y pico la distribución y el resto de transmisión principal y transmisión complementaria o secundaria, ¿no? Esa torta, hoy día claramente los recursos son insuficientes, ¿no? Y esto lo podemos decir después de estar un mes completo en cuarentena, ¿no? O sea, marzo fue a medias, pero abril ya podemos decir que si ese sigue siendo el régimen, vamos a tener mayores problemas. Y creo que ahí sí hay que mirar, más allá de cómo arreglar esto, o sea, mirar a otros países, cuáles han podido, qué sistemas han podido enfrentar mejor esta situación, ¿no? Y estuve observando que algunos de estos países tienen mecanismos de subsidios, como lo tiene el país también, pero no los tiene tan diversificado. O sea, acá tenemos subsidios para electrificación rural, subsidios cruzados FOSE, FICE, o sea, hay muchos fondos, ¿no? He visto en algunos países que estos son fondos comunes que permiten inclusive poder ser utilizados transitoriamente con inyección directa de liquidez a los usuarios, con lo cual se favorecería directamente al usuario y indirectamente a toda la cadena de pagos. Esto no es un regalo, es un tema de financiamiento temporal que conforme el usuario vayamos todos teniendo la normalidad, se va prepagando y pagando estos fondos, ¿no? Hoy día pareciera que cada sector o cada componente quiere reservar esos fondos cuando en realidad creo que podrían unificarse y servir para estos propósitos.
Podría ser un planteamiento, o sea, que no le cueste al Tesoro, no sea un subsidio cruzado tampoco entre clientes, sino podamos disponer de los fondos que hoy día existen en el sector temporalmente hasta que todo vuelva a la normalidad. Eso va a permitir va a impedir que hayan problemas de solvencia en algunas empresas, ¿no? Que eso sí sería terrible porque ahí sí estaríamos afectando al suministro eléctrico, que creo que no es la idea, ¿no? Y ver un esquema donde todos podamos tener una participación, ¿no? Como una especie de cuota, o sea, distribuir adecuadamente toda esta serie de impagos, ¿no? A lo largo de la cadena en forma proporcional. Creo que conversando sí vamos a poder llegar a buenos términos, ¿no? Yo confío en que todos tengamos un buen criterio para eso, ¿no? Y esto es una situación coyuntural que no sabemos cuándo va a terminar. Por tanto, debemos estar unidos también para ver qué alternativas de solución vamos a proponer, porque creo que cuidando el bien común, esta pandemia nos ha demostrado que es mejor que solamente velar pues, por los intereses, en este caso empresariales, ¿no? De cada uno de los agentes o en cada uno de los sectores. Veamos, sigamos conversando sobre esto y creo que sí deberíamos tener la participación del sector es importantísima en este momento de la pandemia. El sector eléctrico creo que, como lo dice Carlos Mario, sí debemos reconocer la importancia que tiene y por tanto algún tratamiento especial pues, para este tipo de actividades creo que sería bueno evaluar. Gracias, Javier. Sí, si me permiten, efectivamente yo creo que las palabras clave, además de la resiliencia, que es el tópico de esta conferencia, es la empatía que mencionaba Carlos Mario y la integración que mencionaba Javier. A pesar de que estamos desintegrados legalmente, hoy día toca integrarnos y empujar el carro de un solo lado, ¿no? Y de verdad que reconforta saber de que la sociedad está involucrada en el tema y eso es algo que tenemos que trasladar también a nuestros usuarios, porque muchas veces, hace minutos tenía yo una reunión con los clientes mayores y existe pues la sensación de nuestros clientes que nosotros estamos estáticos y no hacemos nada. Y de verdad que sí se trabaja en esto, la participación del gobierno es fundamental, incluso la expectativa de revisar un poco estos pliegos, ¿no? Estas tarifas que se han aprobado con una expectativa de demanda que evidentemente no se van a cumplir, ¿no? Yo quiero finalizar con una pregunta, que es difícil de verdad de encontrar las preguntas idóneas, pero me parece una que es genial, que me hizo llegar Felipe. Le agradezco a Felipe Hiromoto por una tan genial pregunta. A partir de grandes crisis se generan grandes oportunidades. Y como para cerrar con un tema positivo, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas de esta crisis COVID en el sector eléctrico a partir de cada una de sus actividades y como sector, ¿no? Víctor, por favor, tendríamos 2 minutos para resolver, para contestar esta pregunta. Perfecto. Esta crisis ha mostrado el gran equipo que somos. Hemos notado que hay nuevos líderes. Esta pandemia nos ha puesto en una situación que realmente, como lo dijo alguno de los expositores, no estábamos preparados. Pero la verdad que en el camino han salido cosas muy buenas. Por ejemplo, la preparación o falta de preparación que puedes haber tenido para los sistemas y la potencia de tus sistemas remotos se vieron utilizados de un momento o repotenciados rápidamente. El trabajo remoto, que de alguna manera lo realizábamos nosotros, ahora puedes decirlo que es una realidad. Nosotros en las oficinas administrativas tenemos prácticamente todo en remoto.
el personal en las plantas y el compromiso mostrado por la gente, una persona que trabajaba 5x2 o 12x9, que voluntariamente decía, mira, vamos a acompañar a la empresa y al Perú trabajando 30 o 40 días en horarios extendidos. Yo creo que como empresa, como personas, nos hemos fortalecido. Y es el inicio de, también lo mencionó otro expositor, me parece que ha sido Javier o Carlos Mario, que es momento y se están dando una serie de soluciones muy creativas para hacer los mantenimientos, las intervenciones, para aprovechar el ingenio local, para reparar antes de reemplazar y comprar. Algunas piezas ya no vinieron del extranjero, no vamos a tener soporte del exterior. Yo creo que nos tenemos que reinventar. Es una gran oportunidad la que tenemos dentro de esta pandemia, que nos está dando lecciones muy, muy positivas. Se han dado ya muchas y yo estoy seguro que se van a dar otras más. Eso es. Gracias, Víctor. Carlos Mario, por favor. Ahora sí. Bueno, interesantísimo porque eso es fundamental. Los planes de contingencia, o sea, los planes de contingencia que tenemos, ya sabemos que es una realidad porque no nos puede coger otra pandemia un poco desprevenidos. Entonces, los planes de contingencia son fundamentales empezarlos a armar para lo que viene a futuro. ¿Qué otra cosa vamos a aprender de esto? Los planes de largo plazo que tenemos que hacer con los gobiernos para tener los servicios eléctricos bien robustos que respondan a las necesidades. Algo que tengo aquí también, la inteligencia artificial. Todas estas tecnologías que pensábamos que eran y que a futuro, el futuro es ahora. O sea, hay que traerlas e incorporarlas ya. Lo que llamamos nosotros el mantenimiento 4.0, la operación 4.0, que estábamos pensarlo para hacerlo en 2 o 3 años, ya lo estamos adelantando, traer todas las señales a los computadores, a una red central, tener así como tiene un centro de control operativo, también de mantenimiento, que todas las señales de los transformadores, todos les lleguen a un centro de control y que él mismo por inteligencia artificial se maneje, porque necesitamos ya que la tecnología, apropiarla totalmente. Esta es una gran oportunidad para mirar esos cambios tecnológicos que veamos tan de lejos, van a estar muy cerca. Eso es fundamental. Y esto es como lo que tenía anotado como lo más importante. Y lo más importante también es que podemos pasar a la historia de que respondimos muy bien con resiliencia en el sector eléctrico. Eso es fundamental, que no lo perdamos y que sigamos así. Muchas gracias. Javier Muro. Sí, bueno, creo que hay muchas lecciones en este tiempo que todos venimos enfrentando desde el mes de marzo, básicamente, en el país, en esto casi ya más de casi 2 meses. Y creemos que todo esto nos lleva a una reflexión también en cuanto a, en particular, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas eléctricos, ¿no? Que esta planificación a veces que normalmente hacemos muy determinista, ¿no? En cuanto a escenarios de corto, mediano y largo plazo, una lección es que tenemos que tener una planificación muy dinámica hoy día, tener mucha adaptación. O sea, la adaptación es clave en estos tiempos. La forma como tener, ensayar cosas, errar cosas, en resumen, mucha innovación. Esa innovación es la que nos ha permitido ser creativos, solucionar los problemas que, como hemos escuchado, en la generación, en la transmisión y también en la distribución, y lo que nos va a permitir encontrar una nueva forma de hacer las cosas en algo que no sabemos todavía cómo finalmente vamos a quedar, hasta que no esté, digamos, hasta que no tengamos una vacuna frente a este mal, todavía vamos a vivir, digamos, bajo la sombra de los distanciamientos, el aislamiento,
y hay que adaptarnos mucho a eso. O sea, creo que si es la mayor lección que creo que podemos rescatar de todo esto, ¿no? Que cuando identifiquemos en los planes de contingencia las posibilidades, a todas debemos igual peso. O sea, una pandemia era tan lejana, quizás un continente asiático, la escuchábamos, y ahora es tan cercana que nos hace reflexionar acerca de cuánto peso le debemos dar a estos planes de contingencia frente a posibles eventos, ¿no? Finalmente, creo que todo esto siempre descansa sobre las personas, ¿no? Y si algo también hay que valorar es el sector eléctrico y las personas que trabajan en él, los distribuidores, en este caso la empresa a la cual represento, han demostrado estar a la altura de esta situación, y hay que siempre poner en valor su esfuerzo en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, simplemente decirles que creo que es un esfuerzo y un reconocimiento, como lo han dicho a todos, ¿no? A todos los actores del sector eléctrico. A veces pasamos medio desapercibidos, no somos tan mediáticos, pero estamos ahí en la primera línea. Bueno, nada más que agradecer a Pesier por la oportunidad de permitirme moderar tan enriquecedor, con algunos problemas técnicos iniciales, pero finalmente creo yo exitosa disertación. Dejo a Carlos Mario, nuestro vicepresidente, para cerrar el evento. Ok, bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este evento. Como dijo Miguel al principio, tuvimos problemas técnicos, pero fuimos resilientes para comportarnos y atenderlo de la mejor manera. Muchas gracias a Víctor, a Miguel, a Javier, a Rosa María, que nos iba a acompañar hoy, pero tuvo un problema de último momento y no nos acompañó. A todos ustedes por las preguntas, por estar muy conectados, por estar muy integrados, las preguntas que nos hacen. Todo eso nos sirve porque estas preguntas las vamos a poder también analizar y nos va a seguir para seguir creciendo. Recuerden, como les dije, no teníamos un manual para esta pandemia, hacemos cosas, podemos equivocarnos en muchas, pero en todas vemos una grande oportunidad para salir avantes, y yo sé que aquí vamos a estar más fortalecidos para cada vez ser mejores personas y tener un servicio eléctrico cada vez más eficiente, todo por el Perú. Muchas gracias a ustedes por la noche, descansen y nos veremos en otra oportunidad. Chao, gracias. Gracias.